Buenas, buenas, equipo, ¿cómo están? Buenas Confío, noches. ¿todo bien? Sí, ¿y usted? Excelentemente bien, gracias a Dios. Un poquito retrasado, pero ya estamos por acá. Entonces, vamos a ver si están integrando algunos más. Les comento que hemos avanzado en las evaluaciones. No sé si han podido visualizar las calificaciones. Estuve trabajando en eso el día de ayer. Si no lo han hecho todavía, están a tiempo. Lo he entregado hasta el día de ayer. Entonces, la semana pasada habilitamos las unidades 2 y 3. Yo no quise habilitar estas unidades hasta el encuentro del día de hoy. Imagino que ya están visualizando mi pantalla. Entonces, ya a partir del encuentro de hoy, vamos a estar habilitando estas dos unidades con fecha 28 al... Sería 28, vamos a ver, como el día 6, pero cerraría ya realmente esas dos unidades cerrarían el domingo 12. Bien, entonces, para que más o menos tengan una idea de cómo vamos trabajando el calendario. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando las unidades. eh, ya nosotros habíamos trabajado las unidades 2 y 3. Sí, ya nosotros lo habíamos Sí, trabajado esto. Ok, entonces las que corresponden son estas dos, perdón. Perfecto. Entonces vamos a habilitarla para que así ustedes también tengan acceso. Y ya de todas formas quedarían hasta el domingo 12, que sería fecha en la cual haríamos el ciclo del curso básico. Entonces vamos a abrirla por acá. Ya un poquito más tarde, yo ajusto las fechas de entrega para así optimizar el tiempo. Entonces, vamos a ver si se visualiza todo, que ustedes lo puedan visualizar. Por si en dado caso algunos quieren ir avanzando en el contenido. Perfecto. Entonces vamos a ver la unidad 5. Es esta que está por acá. Excelente, la unidad 5 también está disponible. Vamos a ocultar esta grabación, pues no es la que corresponde a este grupo. Ya deben tener acceso al contenido que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a ver. En la unidad 4, es esta que está acá, vamos a trabajar el concepto de base de datos, específicamente en datos filtrados. Esta unidad está compuesta por el... ¿Saben qué pasó? No puedo verlos. Ahora sí me escuchan.
Sí, Perfecto. Entonces le comentaba que vamos a estar trabajando la parte de base de datos, específicamente la parte de ordenado y filtrado de datos. Esta unidad 4 está compuesta por un foro, que es el foro de relacionado a la unidad 3. Con este foro lo que buscamos es sellar el conocimiento adquirido en la unidad 3. Una breve instrucción de la unidad 4, en el cual damos la bienvenida a esta unidad, la guía de dicha unidad en la parte teórica y una página acá en la que vamos a visualizar aspectos específicos de la parte de lo que es filtrado de datos. Bien. Esos son los tres, el material que vamos a estar utilizando para manejar lo que es la parte de ordenado y filtrado de datos. Básicamente la diferencia entre el ordenado y filtrado de datos, el ordenado tal cual como lo indica, ordena en base a la columna en la cual se especifique. Bien, o sea, por ejemplo, en este escenario donde yo tengo posición, nombre, departamento, yo podría elegir en base a una de las columnas para que se ordene, ya sea de manera ascendente, descendente, si es de la A a la Z o de la Z a la A, en el caso de letras, si es de menor a mayor o de mayor a menor en el caso de los números, o si es de, en este caso, del más antiguo al más reciente, en el caso de las fechas. Bien, entonces todo eso nosotros lo podemos manejar con lo que es el ordenado de los datos. En ninguno de los dos escenarios, ni en el ordenado ni en el filtrado de datos, por ejemplo, en el caso del filtrado, el filtrado lo que hace es que muestra la información que cumple con una condición dada. Ya sea, por ejemplo, todo lo que en este caso pertenecen al departamento ADM, solamente se mostrarán esas personas que cumplen con esa condición. Bien, pero en ninguno de los dos escenarios la información se remueve o se elimina. La información siempre va a estar disponible. Y una vez yo elimino el filtrado de los datos, en este caso que se ocultan las informaciones que no cumplen con una condición, entonces automáticamente ya son mostradas nuevamente. Bien, entonces vamos a ver. permiso, por Acá, favor. sí, adelante. No vemos la pantalla, solo usted. Vamos a ver. La voy a dejar de compartir y vamos a compartirla nuevamente. A veces cuando la conexión se corta, ella como que no retoma que todo. Ahora deben poder verla. Me dejan saber si la pueden Sí. visualizar. Perfecto. Entonces, les decía, en base a esto, estábamos, lo que estaba conversando sobre el ordenado y el filtrado, estamos haciendo en base a este ejemplo de esta tabla, en el cual tenemos aquí diferentes departamentos. Y estábamos tomando como ejemplo el departamento de administración, ADM, que lo tenemos por acá. Entonces, para ambos escenarios tenemos un audiovisual para cada escenario, tanto para el ordenado de los datos como para el filtrado de los datos. Estos audiovisuales orientados a la realización de la actividad práctica de la unidad, que es esta que está acá, que van a estar trabajando, en este caso hasta el día 12 de marzo. Bien, esto lo vamos a ajustar para que tenga la fecha correcta. Entonces, en esta actividad, cuando la descarguen el archivo, van a encontrar 5 hojas en la cual vamos a trabajar ordenado de datos y van a tener también unas 5 hojas para trabajar lo que es filtrado de datos. Entonces, para cada una de estas van a tener 5 hojas y 5 hojas, 10 hojas en total dentro de este mismo libro. A ver, no sé si hay alguna plataforma que no me permite descargar algunas cosas. Vamos a ver.
Ustedes me escuchan bien, o sea que no es un tema de mi internet. Asumo que quizás hay algo en la plataforma. Cerrar por si acaso. Deme un segundito, por favor. Vamos a ver ahora. Ok, entonces, vamos a descargar el archivo. Disculpen, líderes, tenía unos inconvenientes técnicos. Ya sí deben poder ver mi pantalla y por ende también ya mi cámara. Bien, miren, entonces les comentaba a los que se recién integran. Estamos trabajando en la unidad 4
que es la unidad de ordenado y filtrado de datos, esta que está acá. Y esta es la actividad que van a ir trabajando en los próximos días. Esta que está por acá. Bien, les comentaba que eran 5 hojas de ordenado de datos. Esto debido a que tenemos varias formas de ordenar los datos. Bien, y eso lo vamos a ir viendo según vayamos avanzando en la explicación. Y luego tenemos 5 hojas también para lo que es filtrado de datos. Como de costumbre, suministramos lo que son los datos, que es con lo que se van a trabajar. Y las instrucciones están en este cuadro negro con lo que se debe hacer. Bien. Entonces, en la primera instrucción, que es esta, nos pide ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Bien, entonces, siempre vamos a tener un requerimiento en base a una necesidad puntual que tenga el negocio. Entonces, en este escenario, por ejemplo, nos pide que sea según los datos, según la categoría. En este caso tenemos una columna categoría, que es esta que está acá. Bien, en forma ascendente. Entonces, yo voy a seleccionar todos lo que son los datos. Desde acá, Control Shift y flecha hacia abajo para seleccionar todos los datos. Y acá en la pestaña de inicio, del menú inicio, tengo aquí en la sección de edición, tengo aquí las opciones básicas de ordenado y filtrado de datos. Bien. Como en este caso, él me pide que sea de manera ascendente, entonces yo simplemente con utilizar aquí de manera ascendente, entonces ya él aquí me indica que la selección de datos ha encontrado datos a los lados. Bien, entonces si yo le digo que lo ordene, él automáticamente va a ordenar. Si le digo aquí ampliar la selección, él automáticamente se va a llevar la fila 11 hacia la nueva posición a la cual corresponde esa primera fila. Bien. Si le digo continuar con la selección actual, entonces él solamente va a hacer el ordenado en base a la columna que yo tengo seleccionado en ese momento. Entonces, en esos escenarios donde yo quiero que que los datos se mantengan de forma íntegra y que, no sé, quizás este producto, lo que lo vendió este vendedor, se vaya a la nueva posición de manera completa, entonces debería continuar con esta opción de ampliar la selección, bien, que es la más utilizada comúnmente. Le digo aquí ordenar los datos y ya él automáticamente, si se fijan, me está ordenando los datos de manera ascendente desde la A a la Z, tomando en cuenta esta columna, sin importar cómo se muestren las demás. Bien, pero sí trajo cada una de las filas correspondientes a cada una de esas categorías que fueron movidas del lugar. Bien, entonces, básicamente, así vamos a ir desarrollando las actividades de cada una de las hojas y al final ya sabemos cómo va a quedar cada una de ellas. Por ejemplo, la siguiente instrucción nos dice que debemos ordenar la base de datos según el total de forma descendente. Entonces ya venimos por acá, tenemos el total, Control, Shift, flecha hacia abajo para ordenar todo. Bien, de forma descendente ya sabemos que es de mayor a menor. Esta parte de acá es dinámico. Si se fijan, antes decía de la A a la Z o de la Z a la A, ahora me dice de mayor a menor o de menor a mayor. Me refiero a que es dinámico porque él identifica el tipo de datos que estamos seleccionando. Y en base a eso, entonces, él me muestra las diferentes opciones. Más adelante se van a dar cuenta que vamos a trabajar con fechas y aquí él va a cambiar también nuevamente. Entonces, como me dice que es descendente, ya sabemos que es de mayor a menor. Y se amplió la selección, ordenar. Ya vemos aquí los valores mayores acá y los menores van a verse de esta forma. Claro, va a llegar un momento en el cual ustedes van a utilizar funciones combinadas. Ustedes van a primero quizás a ordenar los datos y luego a hacer un filtrado para poder de una manera más fácil apreciar que se ha filtrado correctamente, por ejemplo. Por ejemplo, en este escenario se nos pide que debemos ordenar la base de datos según el siguiente orden de proveedor. O sea, tenemos aquí unos proveedores
que ya tenemos preestablecido. Y ya sabemos que de la A a la Z o de la Z a la A es un orden ya que está como bien preestablecido, ¿no? Entonces, aquí él quiere algo como más personalizado y me indica la secuencia de vendedores que se quiere, ¿bien? Entonces, en este caso me está indicando por el orden de proveedor, perdón, de proveedor, que primero se muestre la ICA Trading, luego Karkiowi, luego Pavlova y así sucesivamente. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es copiar ese orden. Si se fijan, el orden aquí está separado por coma. Y en ocasiones nos da cierto, cuando utilizamos la coma, por ejemplo, en este caso Pavlova, coma LTD, es parte del nombre, pero entonces quizás Excel lo vea como Pavlova y como LTD, como dos nombres diferentes. ¿Por qué? Porque cada coma él lo utiliza como un nombre, lo identifica como un nombre diferente. Entonces, mire aquí como lo tenemos aquí como Pavlova LTD. Entonces, si él va a buscar Pavlova, no lo va a encontrar. Y si va a buscar LTD, no lo va a encontrar tampoco. ¿Por qué? Porque es Pavlova con LTD, por decir algo. Entonces, voy a copiar esos datos y van a ver más adelante por qué. Luego me dice que los demás proveedores, al final, en cualquier orden. Bien, entonces yo voy a hacer lo mismo. Control Shift, hacia abajo, para hacer la selección de los proveedores. Y acá, en vez de utilizar alguna de estas dos que ya hemos probado, vamos a utilizar el orden personalizado. Cuando hacemos el orden personalizado, nuevamente me pide que amplíe la selección. Le digo ordenar. Y acá yo puedo seleccionar la columna. Bien. Si se fijan, aunque yo seleccioné desde proveedor, él automáticamente me seleccionó desde la fila de más abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo estos datos acá. Tengo estos datos, esta opción aquí cotejada, indicando que mis datos tienen un encabezado. Entonces, él automáticamente le resta esa primera fila para que no me lo ordene junto a los demás. Bien, entonces, si yo quito esto, miren cómo él sube la selección de los datos hasta acá arriba. Ya si yo ordeno los datos, esta fila también se moverá. Y si se fijan aquí, en el orden de la columna, no me aparecen nombres, y él toma como identificador la letra a la cual corresponde cada una de las columnas. Bueno, entonces son algunas opciones quizá un poquito más avanzadas que ya iban viendo la razón de ser de estas. Entonces, si yo le digo aquí nuevamente que tiene mis datos tienen un encabezado, entonces ya él automáticamente toma esto y me muestra acá el nombre de cada uno de estos encabezados. Bien, entonces aquí tenemos la parte que va a ser un proveedor. Vamos a seguir viendo el valor de la celda. Bien, lo único que en vez de utilizar un orden de la A a la Z o de la Z a la A, vamos a utilizar lo que son las listas personalizadas. Que estuvimos hablando anteriormente de estas listas. Vimos las listas que traen por defecto lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo. Bien, creamos algunas también a nuestro estilo, pero ahora vamos a utilizar la lista personalizada para hacer un ordenado personalizado. Entonces, ya aquí, si se fijan, esta ventana es conocida porque la habíamos visto anteriormente. Básicamente, yo voy a pegar la secuencia que copié previamente para que instruir a Excel, indicarle que en esa secuencia yo quiero que se muestren los valores en esa secuencia de ordenado. Le digo agregar. Vamos a ver cómo se agregó. Ya se ha agregado previamente. Mírenlo acá. Y tal y como le indicaba, mire aquí como él está viendo Leica Trading, Karkiowi, y como acá en la estructura de Pavlova, LTD, miren aquí como él me lo coloca Pavlova arriba y LTD abajo, y por eso como aquí se va a romper la secuencia. ¿Bien? Entonces, le digo aceptar, ya él aquí me muestra esa lista personalizada que yo seleccioné, le digo aceptar acá nuevamente, y ya aquí puedo ir viendo que va a ser en ese orden, o sea, tomando en cuenta que Pavlova se va a romper, Karkiowi, y acá quizá aquí salte a grama el bien. Entonces, esa es la idea en este tercer ordenado. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Aclaración?
¿Todo en orden? Perfecto. Entonces, en el cuarto ordenado, vamos a ver el cuarto ordenado. El cuarto ordenado nos dice que debemos ordenar los datos, la base de datos, según el color del texto. En la columna de precio por unidad, el orden de los colores debe ser el siguiente: rojo, azul y verde. Entonces, en este caso podemos visualizar que en la columna de precio por unidad tenemos unos colores específicos, bien, que pueden tener algún significado, determinar las mayores ventas, las ventas menores, los préstamos, un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar. Bien, esto es algo general. Entonces, si yo tengo un gran número de datos y quiero hacer un ordenado de datos en base quizás a dos colores, puedo decir aquí lo mismo, control shift, flecha hacia abajo, y hacer nuevamente un orden personalizado. Amplío la selección, ordenar, y acá voy a seleccionar la columna. En este caso que vamos a utilizar va a ser precio por unidad, que es la que tiene los datos con los cuales yo quiero hacer el ordenado. ¿Bien? Luego aquí tenemos, en vez de ser un valor de la celda, no vamos a ver valor de la celda, sino que vamos a ver un color, que es el color de la fuente. Bien, al tipo de letra se le llama, o a la letra como tal, se le llama fuente. Entonces, una vez yo seleccione acá, él automáticamente va a hacer un scan de esa columna, un escaneo de esa columna, y va a identificar los diferentes colores que están ubicados en esa columna. Vamos a ver, mire, color de la fuente, y él hizo acá ese ordenado. Miren aquí los diferentes colores donde aparecen ya, ¿no ven? Y como aquí me indica que primero va a ser el rojo, yo selecciono acá el rojo, ¿no ven? Entonces, puedo agregar el siguiente nivel acá de profundizar. Entonces aquí me dice, ordena primero por este nivel. Y entonces aquí me dice, luego por, cuando agregué el siguiente nivel, luego por, y aquí puede indicar que va a ser nuevamente precio por unidad, color de la fuente, pero en este escenario vamos a utilizar el azul, que es la siguiente secuencia. Bien. Entonces ya vimos aquí que podemos agregar o eliminar un nivel, incluso podemos copiar un nivel donde tenemos ya todos los datos, o sea que no tenemos que seleccionarlo, y simplemente acá indicar el color siguiente por el cual vamos a hacer el ordenado. Entonces aquí yo presiono aceptar y ya él automáticamente me ordena los datos en base a los colores que hemos indicado previamente. Bueno, nada complejo, son herramientas que ya sabemos que están acá. Va a llegar un momento en el que usted tenga una necesidad puntual y usted va a decir, pero eso lo vimos en algún momento. Déjame buscar ahí la bitácora de todo lo que yo tomé nota. Entonces, ya ahí por lo menos sabe que se puede hacer y va a investigar cómo hacerlo nuevamente si no lo usa de forma muy frecuente. En el último punto de ordenado, vamos a ver muy similar al anterior, pero en este caso, en vez de utilizar el color de la fuente, vamos a utilizar el color de relleno, específicamente de la celda total, esta que está acá. Hacemos la selección, indicamos que va a ser un ordenado personalizado, y en este escenario vamos a seleccionar la celda total, y acá vamos a seleccionar el color de la celda. Bien, el color de la celda. Cuando seleccionamos el color de la celda, él nuevamente hace el scan. Aquí básicamente vamos a tener un semáforo, rojo, amarillo y verde. Entonces ya aquí yo puedo directamente, como ya explicamos esto de agregar los niveles y demás, básicamente yo puedo aquí copiar e ir seleccionando los diferentes colores. Y así de fácil ya yo tengo esto resuelto. Bien, le digo aceptar y ya aquí tengo mi ordenado en base al relleno de la celda de el total. Bien. Entonces, ya aquí vimos la parte del ordenado de los datos.
Vamos a ver ahora la segunda fase, que es la fase del filtrado de datos. Como les dije anteriormente, el filtrado de datos no elimina datos, simplemente crea una condición para que los datos que se muestren sean los que cumplan con esa condición. Entonces, en este primer escenario nos pide que debemos mostrar las ventas de queso Cabrales y tofu hecha por un vendedor en específico. Yo puedo seleccionar la fila completa, si deseo, y aplicar un filtrado directamente por acá, y él automáticamente lo va a aplicar a todas estas columnas. Esta pequeña pestaña me indica que yo puedo hacer un filtrado en base a esos datos que tengo por acá. Entonces, por ejemplo, si él me habla de queso Cabrales y de tofu, me está hablando de nombres de productos. Yo simplemente puedo venir acá, quito la opción de mostrar todo y puedo directamente por acá o buscarlo directamente acá, por ejemplo, tofu con el buscador. Vamos a quitar los resultados. Le digo tofu y vamos a buscar bueno, parece que él me lo agregó todo nuevamente. Vamos a quitarlo. Tofu y el otro es queso Cabrales. Miren acá. Presionar aceptar y aquí solamente se muestran esos productos. Bien, las ventas de esos productos. Pero si se fija aquí en el vendedor, en la columna de vendedor, tengo varios vendedores. Entonces yo puedo hacer un filtrado de datos compuesto. Bien, entonces aquí yo podría decir que quiero esos productos, pero de este vendedor en específico. Entonces, quito aquí el seleccionar todo, muestro este, y ya cuando presiono aceptar, aquí solamente se muestran lo que cumplen con ambas condiciones. Cuando yo hago un filtrado mixto, deben cumplirse ambas condiciones. Si hay una de ellas que no se, o que se contradice, puede que no se muestre ningún resultado. Entonces, si se fijan por acá, por el número de la fila, tenemos 10, 11, del 11 salta al 140, a la fila 140, luego salta a la fila 350 y luego salta a la fila 449. O sea que hay un sinnúmero de filas que nos están mostrando simplemente porque no cumplen con esa condición. En este segundo escenario es un poco más simple. Seleccionamos la fila nuevamente, aplicamos nuestro filtrado. Y aquí básicamente nos está pidiendo que muestre la ciudad de Manchester. Bien, entonces aquí yo vengo a ciudad, vamos a ver ciudad, y todas las siguientes. Aquí puedo seleccionar y presionar aceptar y ya aquí se me muestran todas. Vamos a ver el filtro 3. En el caso del filtro 3, nos indica que debemos mostrar los registros con precios mayores a 1.500 y la categoría de productos lácteos. Lo cierto es que aquí no tenemos un producto de la categoría productos lácteos que sea mayor a 1.500. Bien, entonces la idea aquí es ver el comportamiento de cómo se muestra en esos escenarios donde algo no cumple con ambas condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar nuevamente el filtrado. Vamos a indicar acá que es productos lácteos, entonces eso es la categoría. Bien. Vamos a ver. Bueno, pues aquí sí tengo productos. Bueno, lo que pasa es que aquí él me está hablando de precios. Cuando me habla de precios de ventas, no me está hablando del total. Sí tengo productos o ventas que el total está por encima de los 1.500. Pero en precio por unidad no tengo ninguno. Bien. Entonces, yo tengo varias formas de hacerlo. En estos escenarios, por ejemplo, en el que tengo muchos, vamos a suponer aquí, que tengo muchos productos por encima de 1.500, bien, sería un poco tedioso para nosotros simplemente quitar todos e ir seleccionando uno por uno. Es muy trabajoso para nosotros todo lo que, y visualmente, puede que cometamos algún error, bien. Entonces, en estos escenarios donde tengamos la necesidad de seleccionar
muchos productos por encima de una, en este caso, condición X. Entonces podríamos utilizar estas opciones que tenemos aquí, filtro de número, y aquí podemos utilizar estos comparadores que nos permiten a nosotros elegir entre cuál sea mayor que, menor que, igual o entre dos valores, así sucesivamente. Bien. Entonces, pero como en este caso no son tantos, y de hecho no tengo aquí ninguno, bien, lo ven acá, entonces lo voy a hacer de esta manera como quiera, sería mayor que 1500, y como en este caso, aquí es donde está la condición, bien, la condición y o la condición o. Bien, si yo digo aquí la condición o, me va aquí. Bueno, en este caso yo no apliqué la condición o. Debería ser este o este de aquí debajo, ¿sí? Por ejemplo, o, vamos a decir aquí, menor de 1500. Ahí me lo muestra todo, ¿verdad? Porque o es una o es la otra. Aquí estoy diciendo prácticamente que me lo muestre todo. Bien. Pero aquí es donde yo tengo que aplicar esa parte. Pero en este escenario, si le digo solamente que sea mayor que, vamos a eliminar ese filtrado para evitar que no se esté haciendo una jugada. Vamos a colocarlo nuevamente, mayor que, y entonces aquí si digo y, entonces debe cumplirse ambas condiciones, la que esté arriba y la que esté abajo. ¿Sí? Entonces, como en este caso está en blanco, no tengo ninguna en blanco, y esta que está acá, que es mayor a 1500, tampoco tengo una que aplica. Entonces, por esa razón, cuando lo aplico, él se va a mostrar de esta forma. ¿Por qué? Porque no se cumplen ambas. Una que sea de productos lácteos y que sea mayor a 1500. Entonces, vamos a hacer algo para ver el resultado. Yo voy a modificar uno. Este que está acá le voy a colocar 14.000. Bien, ya sabemos que es mayor de 1500. Vamos, ya tenemos aquí aplicado el filtro de productos lácteos. No tenemos que hacer cambio acá. O sea que simplemente debe mostrarse este únicamente. Vamos a ver. Mayor que 1500. Clicamos y aquí está. Bien, porque este es el único que cumple con ambas condiciones de que sean productos lácteos y que esté por encima de 1500 a la vez. Entonces, con relación a este, nos pide que muestren los registros con un total entre 3000 y 15000. Entonces, en este escenario también vamos a aplicar aquí nuestro filtrado. Y aquí en total, que es la columna total, podemos utilizar aquí este valor que sea entre. Bien. Dependiendo de la necesidad que tengamos, podemos tener mayor, menor, igual, entre. Pero antes de yo hacerlo, para que sea más fácil visualmente nosotros identificar que sí aplica lo que estamos viendo, yo lo voy a aplicar inicialmente así. Le voy a decir entre. Y aquí le digo, es menor o igual que 3000. Y es mayor o igual que mayor o igual que 15000 y menor o igual a 3000. Si yo lo aplico acá, aquí básicamente yo lo que le estoy diciendo es que no me muestre desde 3001 hasta 15000 o hasta 14999. ¿Bien? Si se fijan aquí, a ver qué pasó acá. Mayor a 3000 y menor a 15000. Es el tope. Okay, ahora sí. Entonces, si se fijan acá, yo tengo los valores y es verdad, se muestra desde 3000 hasta 15000. No se muestra un valor que sea menor de 3000 ni uno mayor de 15000. Pero, por ejemplo, si vemos aquí, yo identificar eso visualmente es un poquito tedioso.
¿Por qué? Porque tengo números que están aquí en 14.000, luego va a 5.000, luego a 3.000, luego sube a 12.000 y así sucesivamente. En un escenario como este, yo recomendaría, voy a eliminar el filtrado, hacer un ordenado de los datos previamente. Bien, selecciono mis datos, hago un ordenado de menor a mayor, le digo que me lo ordene y luego de que está ordenado, entonces yo aplico por acá ese filtrado, mayor de 3.000, menor de 15.000, y ya ahora, si yo puedo, miren qué fácil es yo ver cómo van incrementando los valores sin ese temor de que se me quedó uno visualmente, porque se me escabulló, porque subió y bajó, subió y bajó, subió y bajó. Entonces, en este escenario, yo puedo hacer el uso de funciones combinadas como ordenar primero y luego filtrar, y de esta manera se puede aprovechar al máximo ambas funciones. Si el caso la merita, ¿no? Por último, este filtrado lo vamos a hacer en base a fechas. Bien, en este caso vamos a utilizar fechas de entre enero y marzo del 2018, o sea, mostrar solamente las ventas realizadas en ese lapso de tiempo. Y aquí vamos a hacer un ordenado previo, que también es ideal hacerlo previo en base a las fechas, ¿bien? En el cual vamos a hacer un ordenado que se vea desde el más antiguo al más reciente. Si se fijan, miren aquí cómo cambia nuevamente el menú dinámico, dependiendo de la selección de los datos que yo tenga en ese momento. Del más antiguo al más reciente, y aquí lo tengo, ¿lo ven? Entonces, ahora yo puedo hacer mi filtrado de datos. Y acá utilizar, miren cómo cambia aquí también, como ya tengo seleccionada la columna de fechas, aquí me dice ayer, hoy, mañana, el mes pasado y así sucesivamente, ¿lo ven? Entonces aquí vamos a decir entre, miren acá, acá vamos a seleccionar una fecha y ya aquí podemos cambiar. Por ejemplo, si hablamos de enero, estamos hablando del 0101 del 2018, puedo copiar esa fecha, colocarla acá. Y como estamos hablando de marzo, estaremos hablando 31 del mes 3, ¿verdad? Aplico, ya se supone que aquí no debe exceder del mes 3, mirenlo acá, los datos mostrados. Si se fijan aquí, hay muchísimo más datos, desde el 88 hasta el 500, o sea que hay datos que nos están mostrando. Y básicamente es lo que queríamos mostrar en esta unidad 4, bien, esa parte del ordenado y el filtrado de datos. Ok, entonces vamos a ver brevemente la unidad 5, en la cual vamos a ver la parte de gráficos, en este caso gráficos estáticos, la parte de impresión y un poco de macro grabado, en este caso. Igual tenemos acá tanto los foros de participación, la instrucción de la unidad, hace mucha base, hace mucho énfasis en la parte de los gráficos. Bien, aquí vemos la parte, la guía, les recomiendo que la descarguen y la guarden para que la tengan ahí como material de apoyo. Y un foro en el cual deben participar explicando con sus palabras la importancia de esos temas y en qué lo podría aplicar en su día a día. Bien, entonces, en este escenario, nosotros tenemos este audiovisual que maneja lo que es la parte de impresión y demás, manejo de gráficos. Y aquí tenemos otro audiovisual que trabajamos la parte de habilitar la pestaña de programador que no viene habilitada por defecto y la parte de los macros grabados. Bien, entonces, siguiendo esto, van a ir haciendo todo paso a paso para cumplir con el requerimiento. Entonces, vamos a descargar la actividad 5, la que está por acá.
ver. Ok, es esta que está por acá. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos dos nóminas, bien, que son nóminas ficticias. Básicamente aquí vemos una breve descripción de lo que son los gráficos. Básicamente los gráficos en Excel lo que nos permiten es ver de manera rápida y de una forma visual más digerible las diferencias que podemos tener entre un escenario y otro. Bien. Nos pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Debemos insertar gráficos de columna, de línea, de área, gráficos de pastel, en cada uno de los meses en dicho reporte. Entonces, como básicamente aquí tenemos 2 meses, que son este que tenemos por acá, febrero y marzo, y aquí tenemos el reporte. Nosotros vamos a trabajar con el reporte. Asumimos que ya trabajamos esta parte con el conocimiento de la fórmula que vimos en la unidad anterior. Entonces, básicamente el tema de los gráficos son un objeto que lo podemos insertar a través del menú insertar. Tenemos aquí esta sección completa para trabajar la parte de gráficos. Existen 2 tipos de gráficos, los gráficos estáticos y los gráficos dinámicos. Nosotros vamos a trabajar los gráficos más básicos, que son los estáticos. Ya en los módulos siguientes, intermedio, avanzado, trabajamos más a profundidad en los gráficos dinámicos. Entonces, la diferencia básicamente entre un dinámico y un estático es que yo puedo hacer cambios tanto en la tabla dinámica y esos cambios se muestran, se reflejan automáticamente en el gráfico. O sea, hago cambios en el gráfico, automáticamente se reflejan en la tabla. Bien, adicional a eso, yo tengo lo que son una tabla dinámica que no altera para nada los datos de origen cuando utilizo gráficos dinámicos. Bien, o sea que realmente el gráfico dinámico es un poco más avanzado que el gráfico estático. Entonces, básicamente voy a hacer mi selección de los datos y voy a ir trabajando en base a los requerimientos. Primero me pide un gráfico de columna. Yo podría venir por acá. Aquí tengo gráficos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones de diferentes tipos. Voy a elegir uno de estos. Y aquí yo tengo mis gráficos de columna, por ejemplo. Bien, entonces ya aquí yo tengo esto. Automáticamente yo inserto un objeto desde el menú insertar y lo selecciono. Van a notar un menú flotante que se les va a mostrar a la derecha del menú ayuda, haciendo referencia a las propiedades de ese objeto que yo puedo cambiar. Bien, entonces yo puedo con esos 2 menús automáticamente hacer cambios directamente en ese objeto que se van a reflejar de manera inmediata. Bien, con esa misma selección yo podría continuar haciendo inserción de gráficos, como por ejemplo el de línea o el de área, que lo tengo directamente por acá también. Puedo jugar con esto. La idea es que ustedes vayan agregando cada uno de los gráficos que se les va pidiendo para que vayan probando cómo funciona. Bien. En este tema de los gráficos, yo tengo, así como tengo aquí una plantilla de diferentes formatos, también tengo acá lo que son paletas de colores. Yo puedo, por ejemplo, si selecciono esto, tengo aquí diferentes colores que puedo jugar, como yo quiero que se muestren las barras o esos factores que hacen la diferencia entre un valor y otro. Bien. También puedo cambiar por acá cómo yo quiero que se muestren los datos. Hay diferentes plantillas o estilos de cómo yo quiero que se muestren los datos. Claro, en algunos escenarios, a medida de que quizá el gráfico sea un poquito más grande, que yo pueda cambiar aquí el tamaño y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces ya aquí ustedes irían jugando un poquito con esto para ver la diferencia entre uno y otro. Adicional a esto, también tenemos por acá algunas opciones que yo puedo ir jugando con esto también, mostrando los datos en la parte superior. Aquí el título del gráfico también lo puedo cambiar y personalizar. Bien. Y la idea es que vayan jugando también con esto que tenemos por acá. La leyenda sí la quiero mostrar. Bien, entonces, parte de lo que tenemos que hacer. De lo más complejo que podrían encontrar acá está el tema de mostrar los gráficos de pastel. Bien, a diferencia de los gráficos de columna, línea y área, estos gráficos hacen comparativo
de un tipo en específico, dígase artículo, producto, nombres, pero con diferentes tiempos. Bien, quizás las ventas entre un mes y otro mes, y así se hacen los comparativos. En el caso del gráfico de pastel, el comparativo se hace, puede ser en base al mismo mes, pero entre las diferentes personas en este escenario que tenemos acá. Bien, entonces, si en este caso yo tengo la necesidad puntual de mostrar el mes de febrero, simplemente yo selecciono acá hasta febrero y podría venir aquí al menú insertar e insertar un gráfico de pastel en 2 dimensiones, por ejemplo, como este. Pero si tengo la necesidad de mostrar el mes de marzo, lo correcto aquí es yo seleccionar primero el nombre y el apellido y luego con la tecla control presionada seleccionar el mes que yo quiero agregar. Bien, pues si hago la selección tomando en cuenta el mes de febrero completo, entonces él va a tomar en cuenta este primer valor numérico y va a imprimir el mismo gráfico que tengo acá. Entonces la idea aquí es seleccionar estos dos y luego con la tecla control presionada hago la selección del siguiente mes. Cuestión de que cuando yo venga acá, inicio, insertar, perdón, gráfico, entonces ya aquí él me muestra los datos en base al mes de marzo. ¿Lo ven? Entonces, así funcionaría. Un momentito, por favor. Ok, entonces, de esta forma sería como debería más o menos ir quedando, bien, los diferentes gráficos que ustedes van a ir colocando. Bien, entonces, en cuanto al área de impresión, que es esta que tenemos por acá, el manejo del área de impresión, lo que les, en este caso, se busca, es que si tenemos una tabla muy grande y tenemos que imprimir parte de este documento, tenemos varias formas de hacerlo. Puedo seleccionar simplemente los datos y a la hora de imprimir el documento, puedo decirle acá, que me imprima solamente la selección de dichos datos. Bien, esa es una opción. Si se fijan, incluso esta actividad, si yo le selecciono acá y voy al archivo imprimir, van a notar que ya tienen solamente 2 páginas. Está mostrando solamente 3 columnas, en una y en otra una columna. Esto se debe a que esta actividad realmente, no sé por qué razón, se cargó como ya realizada. Si se fijan aquí en la instrucción, nos dice que debemos realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa solamente se muestren esas columnas. Pero la idea es que ustedes aprendan cómo hacerlo. Básicamente lo podemos trabajar por acá, por la disposición de página. Y aquí tenemos el área de impresión, la cual podemos borrar, bien, o establecer una nueva área diferente a la que ya tenemos. Entonces, si yo la borro, el área de impresión, él me muestra aquí el contenido por defecto y ya si nuevamente voy al archivo imprimir, me doy cuenta que ya se está mostrando todo el contenido hasta las 5 páginas. Bien, que es el contenido que tiene originalmente el libro. Bien. Pero si tengo que hacer, por ejemplo, la selección de nombre, apellido, sueldo bruto, que son estas 3, vuelvo a utilizar la tecla control para indicar que sueldo neto también está dentro de la selección que quiero hacer con la tecla de control presionado. Y ya cuando vengo aquí a disposición de página y establezco esa área que son los campos que tengo seleccionados, nuevamente voy a poder visualizar esas únicas 2 páginas con esas informaciones que ya tengo. Bien. Esto evita muchísimas cosas, pues cuando por lo regular, lo primero que hacemos cuando tenemos que hacer algo de este tipo es, hasta de manera inconsciente, es acortar acá
para que se muestre el contenido, solamente lo que quiero imprimir, y ya está. Bien. El problema está en que luego cuando vuelvo a alejar un poquito las columnas, entonces tengo que estar ajustando todo esto, y eso me hace perder tiempo, y que quizás algunos datos no se muestren, y tomar el riesgo también de que se pueda eliminar algo. Bien, entonces, esta es una herramienta, se la mostramos, por si en dado caso en algún momento le pueden dar algún uso. Por último, este es el cherry del Frozen, señores. Este es el cherry del Frozen. Y aquí vamos a ver la parte de macros. Yo digo que esta parte del macro grabado es como un incentivo para que se motiven a hacer el intermedio y el avanzado. Bien. Los macros son una bendición, pues nos ayudan a automatizar muchas tareas. Bien. Los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Nos pide que mediante el uso del material didáctico debemos habilitar la pestaña de programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla con el uso de un botón presionado por el usuario. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el macro, cuando es grabado, aprende con una primera función. Bien, ya luego de que él aprende, entonces yo lo puedo ejecutar ese aprendizaje que él obtuvo. Para yo hacer cualquier labor de macro, debemos habilitar primeramente esta opción de programador o de developer o de desarrollo. Esto puede variar el nombre dependiendo de la versión del Office que usted tenga. Entonces, esta opción no viene habilitada por defecto. La habilitamos por el menú Archivo, Opciones, y aquí vamos a ver personalizar cinta de opciones. Archivos, Archivo, Opciones, personalizar cinta de opciones. Bien. Acá van a notar como esta que dice dibujo que no tiene un cotejo. Tampoco programador va a tener ese cotejo. Si yo le doy a aceptar, él desaparece. Mírenlo aquí, ya no está. Bien. Si vuelvo allá, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Y aquí lo cotejo nuevamente. Ya se va a mostrar nuevamente. Mírenlo acá. Bien. De estas opciones de programador vamos a utilizar 2 o 3 en esta práctica. Bien. La primera es la grabación de la grabadora de macros, que la grabadora de macros nos pide algunos datos. El primer dato que nos pide es el nombre del macro que vamos a utilizar. Y podemos colocar cálculo de nómina. Bien. En el nombre del macro no se permiten espacios. Bien. Si va a utilizar algo similar a un espacio, debe ser una barra abajo, un underscore. Bien. Si coloca algo diferente a esto, entonces le va a dar un error en el nombre. Cuando le dé a aceptar, por ejemplo, si aquí le doy a aceptar, me da un nombre, la sintaxis del nombre me da un error de la sintaxis del nombre del macro. Bien, entonces le debo agregar acá, si voy a utilizar un separador que sea de este tipo. Luego me pide la combinación de teclas a través de la cual yo la voy a invocar. Yo puedo invocar un macro a través de una combinación de teclas como un control C para copiar, como un control V para pegar. Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, control E, minúscula, por ejemplo, y ya él automáticamente me permite invocarlo con esa combinación de teclas. Si utilizo la E mayúscula, parece que ya hay otra función que la utiliza y me la agrega aquí el Shift. Bien, sería Control Shift E mayúscula, pero en este escenario sería solamente Control E minúscula. La tercera función o el tercer parámetro que yo debo agregar acá es dónde quiero que se almacene el macro. Tengo varias opciones. Por lo regular utilizo este libro, pues como siempre vivo trabajando con este tipo de archivo, ese macro que yo voy a hacer ahora solamente se guarda en ese libro. Cuando yo lo elimino, automáticamente se elimina el macro. Esa es una opción. Otra opción es que cada vez que yo cree un macro nuevo, un libro nuevo, ese macro esté disponible en ese libro nuevo. Bien. Y la tercera opción es un libro de macros personal, en donde todos los macros que yo guarde en esta opción van a estar visibles en archivos nuevos, en archivos que ya yo tengo guardado,
o incluso un archivo que me envíen por correo electrónico, yo abra, ya va a estar disponible para yo ejecutarlo en ese macro. Bien, en ese libro, perdón. Vamos a utilizar esta. Y una breve descripción siempre es buena, pues cuando una persona que no tiene conocimiento de la ejecución de ese macro viene a ver ese macro, lo primero que le toca trabajar con ese macro, lo primero que va a buscar es qué hace el macro. ¿Y dónde está esa información? ¿Dónde debería estar esa información? En la descripción. Entonces aquí yo coloco macro utilizado. Algo así. Bien. Entonces ya yo estoy listo acá. Cuando yo presione aquí aceptar, automáticamente este botón va a cambiar, me va a decir que está grabando. Y por acá se va a colocar un botón cuadrado indicándome que también está grabando. Bien, mírenlo aquí, me dice detener grabación y miren el botoncito por acá que me dice que está grabando. A partir de este momento, todo lo que yo haga, todos los clics, todos los cálculos que yo haga en la hoja de cálculo se van a estar grabando. Entonces, debo ser muy cuidadoso de no cometer un error de cálculo, pues ese error de cálculo también se va a guardar en el macro que estoy grabando, ¿bien? Entonces, por esa razón no se recomienda tener macros muy extensos, pues si tomas mucho tiempo para grabarlo, tienes una mayor probabilidad de que cometas un error y que tenga que volver a repetir la grabación. Bien. Entonces, por ejemplo, en este escenario, yo podría decir acá que ese valor va a ser igual a este valor por un 2%. Bien, presiono Enter y yo podría ir arrastrando ya todo esto hasta acá. Este valor va a ser igual a este valor por 2.5%. Y yo voy a ir haciendo mi nómina normal. Bien. Acá. Igual a este valor por un 3%. Está. Acá. Y el total de descuento va a ser igual a la sumatoria. Aquí yo hago una autosuma con acá esto que está acá. Y ya aquí yo voy realizando todos mis cálculos. Hasta ahora lo he hecho. El sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Igual acá. Yo hago el arrastre hasta acá. Por último, voy a hacer aquí una autosuma también. Y acá hago un arrastre horizontal para que me calcule el total de las demás columnas. Y aquí más o menos vemos el total neto, que son 339.000. Ya aquí, ese macro hizo su trabajo. Yo grabé mi macro, le voy a decir aquí que se detenga la grabación. Ya ese macro se guardó. Si vengo aquí a programador, macros, voy a darme cuenta, mírenlo aquí, cálculo de nómina. Si les digo modificar, aquí puedo ver el código que se generó. Miren aquí el nombre del macro. Miren la descripción acá. Mire aquí la combinación de tecla para ejecutarlo. Y este es el código que se generó de programación. Pero eso lo vamos a ver en avanzado. No quiero profundizar sobre eso. Simplemente quiero que vean que lo que hicimos, lo que se grabó, generó ese código. ¿Bien? Entonces, para finalizar, aquí vamos a agregar un botón. Aquí en insertar, un botón de este tipo, de control de formulario. Voy a seleccionar donde quiero que sea insertado. Acá. Y él me dice que seleccione qué macro yo quiero que se ejecute al presionar un clic en ese botón. Bien, por eso creé el macro primero. Y ahora le digo aceptar. Y aquí le digo aquí modo diseño para cambiar el texto. Aquí le puedo colocar un nombre a ese botón. Bien, ahí está. Deshabilito el modo diseño. El modo diseño me permite yo modificar las propiedades del botón. Si lo quito ya, cuando yo le dé un clic, él va a ejecutar el macro al cual esté atado. ¿Bien? Entonces ya vemos que aquí son 339.000 más o menos. Yo voy a eliminar estos datos.
y vamos a corregir un error que hubo en el origen de los datos. El error es que José Colón, en vez de ganar 5,000 pesos, debe ganar 50,000. Bien. Entonces, la idea es que cuando yo me coloco acá y le doy un clic al cálculo del macro, él debe hacer el cálculo en base al nuevo sueldo bruto, que es el origen de los datos, para que el macro no sea tan estático, bien, sino que sea dinámico en base al contenido que tengo acá. Al igual que, por ejemplo, en este escenario hicimos el valor porcentual en base al valor que le introduje directamente en la celda. Si yo hubiese tenido esos valores porcentuales en una celda fuera de por acá, y mañana ese valor porcentual cambia, yo simplemente lo cambio en la celda y cuando presiono el clic acá en el macro, él va a hacer el cálculo en base al nuevo valor que posea la celda de control de ese valor porcentual. Entonces, en este caso, yo presiono en OK y ya si se fija, él me hizo el cálculo automáticamente. Todos los valores cambiaron, ya aquí estamos en 411, aquí teníamos 339,000, ya tenemos 380,000 en base al incremento del sueldo que hicimos a José Colón. Bien. Entonces, básicamente, esto es lo que tienen que hacer. En el caso del macro, cuando vayan a guardar el archivo, porque el macro tiene un formato especial, que si usted lo guarda como una hoja de cálculo normal, aquí como una hoja de Excel, cuando usted lo cargue en la plataforma, yo no voy a poder visualizar la ejecución del macro. Bien, eso es muy importante. Entonces, para yo guardarlo en formato macro, debo venir a Archivo, Guardar como, y aquí donde dice Libro de Excel, voy a seleccionar que es un libro de Excel habilitado para macros. Bien. Si no selecciona esta opción y usted carga el archivo, no voy a poder ejecutar el macro y por ende no voy a poder colocar la calificación correcta. Bien. Entonces, bien importante esta parte. Pues si mañana usted hace un macro en la compañía, usted va a tener que compartir ese macro con alguien más para que lo ejecute. Entonces, cuando eso suceda, si no lo graba correctamente, esa persona no lo va a poder ejecutar. Bien. Entonces, de esa forma se guarda el macro y es ese archivo el que usted va a cargar. Bien, entonces si usted viene, por ejemplo, por acá, va a poder notar la diferencia que hay entre un archivo tradicional, que es este, hoja de Excel, y un archivo de macro. Miren, el icono inclusive es diferente. Y en la descripción, acá también va a decir un archivo Excel y una hoja habilitada para macros. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos son los puntos a tomar en cuenta en esta actividad. Líderes, ¿alguna duda o aclaración con los puntos que hemos visto el día de hoy? Sé que quizás en el transcurso van a aparecer esas dudas. Quizás no en este momento, quizás sí desde ya, pero cuenten conmigo para lo que necesiten, de verdad que sí. Pero vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración que quiera responder en este momento? Este es nuestro último encuentro del módulo básico, ¿bien? Ya para el módulo intermedio tendríamos 3 encuentros más. Todo en orden. Vamos a ver. Bueno, de acuerdo. Entonces, a partir de mañana va a estar disponible la grabación. Se la voy a compartir por las diferentes vías. Saben que tenemos entonces hasta el domingo 12 para cerrar las entregas. Vayan viendo sus calificaciones. De todas formas, les voy a enviar el cuadro actualizado para que vayan. El mínimo para aprobar son 60 puntos. Y nada, espero verle en la meta a todos. Que pasen buenas noches y nos vemos en el intermedio. Seguimos avanzando. Bye, bye. Bye, buenas noches. Buenas noches.